Ok, hermanos, recuerden que ahí el cafecito nada más pasa, se sirven, se sientan luego y seguimos con el estudio. Así que gracias siempre a los hermanos que nos colaboran, el cafecito, el azúcar, los vasos, el pancito. Así que si usted quiere traer ahí cafecito, azúcar, vasitos, servilletas, o qué sé yo ahí, usted pasa por el más por menos y dice, ah, mira, voy a llevar esto para el café los martes. Entonces ahí lo vamos a tener. Muy bien, hermanos, estamos entonces, acabamos de terminar, en la clase anterior terminamos los requerimientos. ¿Qué se requiere para poder tener esa comunión con Dios y esa comunión con los demás? Estuvimos viendo estos 7 requerimientos de los últimos martes, que debemos valorarlos en cada momento para ver cómo estamos manejando nuestra comunión con Dios y los demás. Vimos que debemos andar en luz, que debemos reconocer nuestros pecados, que vean que es diferente reconocerlos que confesarlos, ¿verdad? Confesar nuestros pecados es diferente a lo que es reconocerlos, que debemos guardar sus mandamientos, que debemos permanecer en Cristo, que debemos guardarnos sin mancha del mundo. Ahora, guardarnos sin mancha va a depender de si estamos guardando los mandamientos. Así es simple. No podemos pensar que vamos a permanecer sin mancha en este mundo si no estamos guardando sus mandamientos. Debemos entonces también ministrar a nuestros hermanos en sus necesidades. En otras palabras, estar atentos a las necesidades. Hoy empezamos el siguiente tema, que es la prueba de esta comunión. Y vamos a ir a Primera de Juan. Si alguien me ayuda ahí con Primera de Juan para empezar el cambio aquí. Primera de Juan. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Okay. Así como Él es puro. Muy bien. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ya lo vimos en la clase anterior, cuando dice todo aquel que tiene esta esperanza. ¿A qué esperanza? ¿Cuál es la esperanza? La esperanza está en el versículo 2, que dice la palabra de Dios en el versículo 2 de Primera de Juan 3, Dios, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que haremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. El que tiene esta esperanza, entonces se purifica. Y vean que el acto de purificar lo hacemos nosotros, no porque yo pueda purificarme, sino que yo sé cuáles son las áreas que necesitan ser purificadas por parte de Dios. Amén. Aquí no estamos hablando de superhombres, de tener la mejor disposición para aquello, para esto, para lo otro. Estamos hablando que yo necesito conocerme a mí mismo y saber cuáles son esas áreas que yo necesito presentar delante de Dios. En el avance de este estudio llegamos al tema 4. Pero para recordar los temas que hemos visto, estuvimos viendo la fuente de esta comunión, estuvimos viendo el propósito de esta comunión, los requerimientos de esta comunión y las pruebas de esta comunión. Y habíamos dicho que vamos a hacer como un análisis de un examen, y empezamos con esta primera pregunta. Conduzco mi vida en la tierra a la luz de lo que espero en el cielo. Vivo mi vida entendiendo que va a llegar el momento en que voy a ser como Dios.
igual a Dios, manifestado como Dios. Y esto, mis hermanos, esto es súper importante. Esta esperanza que vemos como seres humanos debemos reconocer un hecho trascendental, y es que Dios nos ama y nos llama sus hijos. Y ya solo esto es bastante importante. Dice la palabra del Señor, ahora somos sus hijos ahora. No está hablando del futuro, sino de ahora mismo, y por aquí habíamos quedado precisamente, que somos sus hijos. Saber que somos sus hijos nos debería alentar a vivir como Jesús vivió. ¿Por qué? Porque yo tengo la potestad, tengo el poder para poder vivir como Jesús vivió. ¿Por qué? Porque yo tengo su Espíritu morando en mí. Y estuvimos viendo Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ojo con eso. Todos los que son, ¿qué? Guiados. Todos los que son guiados. Entonces, hay personas que dicen ser hijos de Dios, pero no son guiados por el Espíritu de Dios. Sí, hay personas que dicen serlo, pero no lo son. Porque los que son hijos de Dios son aquellos que están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, entonces también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora veamos aquí, nada más para terminar este versículo, dice: si es que padecemos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque de lo que vamos a empezar a hablar en la iglesia a partir del próximo domingo. Ser cristiano es sinónimo a que el mundo no nos ame. Punto. Entonces, si yo estoy guiado por el Espíritu de Dios, si yo soy hijo de Dios y yo soy coheredero con Dios, coheredero con Jesucristo, pues yo también voy a padecer si es que padecemos juntamente con Él. Y ahora, hermanos, tal vez no vamos a padecer de la forma como las vamos a empezar a ver a partir del domingo. Cosas impresionantes, cosas increíbles que están pasando hoy en día en nuestro mundo con los cristianos. Tal vez no vamos a padecer esas cosas tan tremendas, y espero que nunca las padezcamos, pero si tenemos que padecerlas, pues tenemos que estar preparados para eso. Pero sí padecemos de otras cosas. Si padecemos persecuciones, si nuestra familia, por ejemplo, en el mes de diciembre, la fiesta de diciembre siempre es guarera y bailongo y vacilón y luces, y por muy bonita que sea, si yo soy un hijo de Dios, pues entonces yo no puedo ir, yo no puedo participar, no es mi ambiente. ¿Y qué va a pasar? Que voy a padecer que, no, es el aburrido. No, pero desde que se hizo cristiano, ahora esto, ahora el otro. Ya mi tía no me habla, ya mi primo no me habla, ya mi abuela me desheredó. ¿Me voy a entender, hermanos? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el que está en Cristo es una nueva criatura. Versículo, ahora sí, vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 27 y 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿de qué estamos revestidos? De Cristo. Ahora, ¿qué es estar revestido de Cristo? Estar revestido de Cristo quiere decir que yo me parezco a Cristo. Ahora, sin meterme en términos políticos, nada más me llamó la atención la semana pasada que una agrupación presentó el plan de trabajo de ellos con 3 siluetas, y las 3 siluetas se parecen físicamente, donde usted los ve, parecen a la otra persona. Y estoy hablando de una silueta, o sea, una sombra negra, que dicen que se parece a una persona, y otros dicen se parece a la otra persona. ¿Por qué se parece si no hay colores, no hay caras, no hay absolutamente nada?
por la forma. ¿Tenemos nosotros la forma de Cristo? Si alguien pudiera, voy a hacer algo que me encantó, una vez lo leí hace muchos años en un libro y me encantó. Si ser cristiano en alguna sociedad representara una condena de pena de muerte, ¿cuáles evidencias tendrían para acusarme? ¿Cuáles serían las evidencias? Ese es cristiano. ¿Realmente me parezco a Cristo? Sí. Ahora la pregunta es, ¿me estoy pareciendo a Cristo yo en mi vida? Recuerden que esto es un autoexamen, recordamos. Aquí yo no voy a preguntar, ni vamos a sacar nota, ni promedio, no. Esto es un autoexamen. El autoexamen me está diciendo a mí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados o sumergidos en Cristo, pues entonces de Cristo estáis revestidos. O sea, te pareces a Cristo. Tu silueta debería de ser la silueta de Cristo. Si Cristo puso una mejilla, o Él dijo que pusiéramos una mejilla cuando recibiéramos algún tipo de agresión, ¿estoy poniendo la otra mejilla yo? Si Él dijo, ame a todo aquel que te persiga, que te vitupere, que te maltrate, ámelo, ore por él. Y a veces no aguantamos ni un mal modo. Gálatas capítulo 4, versículos 5, 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Vean qué interesante, porque en varias ocasiones nos dice que somos hijos. Ahora, hermanos, una cosa es ser parecido a alguien, pero otra cosa es ser hijo de alguien. Alguien puede decir, mira, se parece a fulanito, pero tenga algunos rasgos. Pero no, este es el hijo de esta persona. Este es el hijo de esta persona. Ahora, mis hermanos, el versículo 1 dice quiénes somos, miembros de la familia de Dios o hijos de Dios. El versículo 2 dice lo que llegamos a ser. ¿Qué llegamos a ser? Reflejo de Dios, me parezco. Amén. Y el tercer versículo nos dice que debemos purificarnos basados en la esperanza de lo que Dios nos dará cuando estemos con Él. Entonces, cuando estemos con Él, nos da la esperanza de lo que vamos a vivir con Él. Por lo tanto, yo debería de purificarme. Estos tres pasos son sumamente importantes. Que yo entienda claramente en mi corazón que yo necesito entender que yo soy un hijo de Dios. Y recuerdan la vez que Napoleón se topó en sus conquistas, se topó ahí a un hombre indigente, maltratado por la vida, y entonces le dijo a Napoleón, le dice el indigente, usted sabe que usted y yo tenemos algo en común. Y entonces le dijo Napoleón, ¿qué tenemos en común usted y yo? Y él dijo, el nombre, yo también me llamo Napoleón. Y entonces Napoleón se le quedó viendo fijamente y le dijo, tienes dos opciones. O vives conforme al nombre que llevas, o quítate el nombre. Si yo digo que soy hijo de Dios, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo se purifica? Uy, hermano, qué pregunta más fuerte. En primer lugar, yo no me purifico a mí mismo, lo dije ahorita. Pero yo sí sé cuáles áreas de mi vida necesitan ser purificadas para entregarle a... mi hermanito Carlos no puede saber cuáles áreas de mi vida yo necesito entregarle a Dios para ser purificado, no lo sabe. Él puede orar por mi Padre, te pido que tú le ayudes a que Él se purifique, pero de ahí no puede pasar. Pero sin embargo, yo sí sé cuáles áreas de mi vida yo necesito entregarle a Dios. Amén. Y esto es un proceso de todos nosotros, o sea, absolutamente todos. Por eso, de esa manera es que nosotros debemos entonces purificarnos.
buscar esto. ¿Sí, mi hermano? Sí, pastor, porque es que esa pregunta que el hermano Nelson hace y que usted ahorita le está contestando, de hecho que nace igual desde la vez pasada, hubo un versículo que usted tocó que hablaba, digamos, como que le daba esa responsabilidad, digamos, pero yo no la entendí honestamente porque yo digo, o sea, y que yo se lo pregunté en ese momento. Inclusive yo, por ejemplo, leyendo los proverbios, hay un proverbio que dice, quita la escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Y efectivamente la escoria es ese montón de cochinada que uno tiene en nuestra vida y saldrá alhaja al fundidor, el fundidor es Dios. Entonces, pero queda como un mandato, como una le da a la persona como quita la escoria de la plata, es como usted, o sea, usted tiene que empezar. Ahora, yo por ejemplo en mi vida yo digo, uy, hay un montón de cosas que definitivamente no, ¿verdad? Y que a Dios no le agradan en mi vida y que tienen que ver inclusive a veces tal vez orgullo, cosas, ¿verdad? Que uno, pero ¿cómo lo quito? ¿Cómo hago ¿Cómo trabajo? ¿Cómo llevar verdaderamente cautivos nuestros pensamientos cada día a Cristo? Porque pensamientos hay, no sé, una cosa absurda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago? Yo en mi fuerza, yo no puedo purificar, yo no puedo lavar, yo no puedo cambiar. Y caigo en la lucha que tenía Pablo, ¿verdad? Donde decía, ay de mí, ¿verdad? Y esa situación de que él decía, yo quiero hacer lo bueno y no lo hago. Entonces, ¿cómo se lleva eso? Es que esa es la cruz, diría alguien por ahí. No es sencillo, no es fácil, por eso yo necesito depender totalmente de Dios. Ahora, con todo y mi dependencia en Dios no es fácil. Ya le doy la palabra, mi hermanito. No es sencillo, son esas luchas que tenemos todos los días. Y a veces ya hemos vencido algo en nuestra vida y nos descuidamos y volvemos a caer. Por eso cuando Pablo usa esa expresión, que yo siempre aclaro esto, cada vez que yo hablo de Romanos 6, aclaro lo siguiente. Pablo no era un cristiano mediocre que decía esto para quedar bien con Dios. No. Pablo era y fue el mayor escritor del Nuevo Testamento. Pablo fue un cambio radical en su vida. Pablo dijo, todo lo que he ganado lo tengo por basura con tal de obtener a Cristo. Y Pablo tenía esa lucha. Y esa lucha la tenemos nosotros. Y necesitamos identificar. Voy a poner un ejemplo. No es que yo pase peleando con mi esposa, lo digo de una pero lo voy a poner como ejemplo. Por ejemplo, que yo pase eso en un puro pleito con mi esposa. Y entonces me dice, yo le digo hasta todo el abecedario y 3 veces por aquello. Entonces, yo necesito esa área de mi vida para poder empezar a purificarme. Tengo que reconocerla. Recuerda, reconocer nuestros pecados, pedir perdón y hacer un cambio. Entonces, cuando yo le digo, Señor, yo necesito, Padre, yo necesito, el Espíritu Santo, antes de que yo vaya a saltar el abecedario, va a venir a mí. Y me va a recuerda, tome agua, cállese, cuente hasta 100, como decía mi mamá. Pero el punto es una modificación, es una transformación que todos los días vivimos. Ahora, entre más cerca esté yo de Dios y del propósito de Dios en mi vida, más lejos voy a estar de esas cosas. Pero entre más lejos esté yo del propósito de Dios en mi vida, más fácil caer en estas cosas. Perdón, hermano, nada más le escucho. No, justamente pensaba en todo este asunto. Lo que sí es nuestra responsabilidad justamente es eso, ¿nos acercamos o no nos vamos a acercar? ¿Aprendemos o no aprendemos? ¿Realmente oramos o no oramos? Esa sí es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad individual que cada uno de nosotros sí debe tomar. ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos a tomar esa responsabilidad y ese compromiso? Definitivamente, ¿verdad? Y desde ahí recordaba una historia de un piloto que simplemente viajaba en uno de esos aviones de la Segunda Guerra Mundial, esos de doble motor, y resulta que lo mandan en una misión con él solo en un avión de esos viejos y con un solo paracaídas. Cuando él va de camino
él simplemente escucha ruidos detrás de él. Cuando vuelve a ver, estos aviones no tenían piloto automático ni nada de esos sistemas. Se da cuenta que un ratón está comiéndole las cuerdas a su paracaídas. Él tiene que decidir qué hace. Suelta los controles para ir a matar al ratón, o deja que el ratón se le coma las cuerdas y se la juega. ¿Qué hace? Entonces se pone su mascarilla de oxígeno y comienza a elevarse y a elevarse al punto en que falta el oxígeno y el ratón se muere. La pregunta es, ¿cuáles son nuestros ratones y qué tan alto estamos volando nosotros? ¿Qué tan alto necesitamos seguir volando? Seguir volando para que esos ratones se ahoguen, ¿verdad?, de nuestra vida. Y definitivamente es nuestra responsabilidad. Dios no va a tomar un área de tu vida que usted no quiere soltar. Así de fácil y sencillo. Usted es el que decide qué suelta y qué no suelta. Exactamente. Y cómo lo suelta. Así es. Amén. Ahora, veamos lo que sigue aquí, porque aquí está la clave. Purificar en griego es haxizo. Hacer limpio, santificar. Ahora, esto solo podemos hacerlo estando en Cristo. Punto. Ahora, vea lo que dice Juan 17:17, la oración sacerdotal. Él dijo, Señor, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. ¿Dónde está la palabra? La verdad de Dios. La verdad es Jesús. Tu palabra es verdad. Ahora, ¿qué tan expuesto estoy yo diariamente a la palabra de Dios? Y ahora, hermanos, aquí yo no quiero sonar ni fanático, ni mucho menos, pero ¿cuántos minutos del día, de las 24 horas del día, dedico yo para conocer la palabra de verdad? Para estar expuesto en la palabra de verdad. Miren, hermanos, antes era complicado, podríamos pensarlo. Pero miren, ahora usted hace un viaje de su casa al banco y usted pudo haber ido en 15 minutos escuchando un devocional. Está haciendo la fila en la clínica y usted una vez probé, haciendo solamente fila en un banco, leí 2 libros de los profetas menores. Haciendo fila en el banco. ¿Cuánto tiempo realmente nosotros dedicamos para la lectura? Para la lectura, porque una cosa es leerla, otra cosa es estudiarla. Son 2 cosas muy diferentes. Pero ¿cuánto dedicamos para conocer? Porque esa es la herramienta de la santificación. Santifícalos. ¿Santifícalos en qué? En tu verdad. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por medio de qué? Por la palabra que os he hablado. Cuanto más meto mi cabeza en este libro, más me doy cuenta de las cosas que necesito lavar en mi vida. A veces la gente no entiende. Vea, yo he hablado una vez estaba hablando con un psicólogo, estaba recién terminando su título, y entonces estábamos hablando y entonces le comentaba yo, y él con algún conocimiento cristiano, no puedo decir que cristiano, pero con algún conocimiento cristiano. Entonces estábamos hablando de una situación que había pasado, me comentaba él, pero él asombrado me dice, y viera que en esa iglesia a esa persona que tenía tendencias homosexuales lo sacaron del ministerio, pero él indignado. Y yo, ¿y de qué se extraña? Porque su conciencia ya está siendo cauterizada por el pensamiento del mundo. Porque si él viniera y trajera todos sus pensamientos a la verdad de la palabra de Dios, le guste o no le guste, va a entender por qué en la iglesia tomaron esa acción. Entonces, la herramienta de purificación es su palabra. Versículo Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por medio de qué?
Entonces, hermanos, la herramienta, lo que Dios utiliza para que yo pueda ser santificado, para que yo pueda verdaderamente buscar esa santificación, es su palabra. No son las experiencias espirituales como algunos dicen tener. No, hermanos, no se trata de experiencias. Ay, es que fui a un culto y me fui para atrás 4 veces y después aquí. No, eso no purifica, purifica su palabra. ¿Cuánto conocimiento tienes de la palabra de Dios? Ahí va a marcar la diferencia. Lo demás son experiencias. Ahora, quiero dar claro. Cuando realmente somos expuestos a la palabra del Señor, va a generar emociones en nuestra vida. Y nos vamos a satisfacer, y quizás venimos riéndonos solos en el carro escuchando una gran verdad de una enseñanza bíblica. Y va a generar emociones, pero la emoción no genera espiritualidad. Ahora, no solo emoción, sino palabra. Ahora, recordemos, cuando Pablo hablan de la palabra, si están hablando de Dios, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo era la palabra, era Jesús mismo, pero también se estaban refiriendo a todos los escritos del Antiguo Testamento. Entonces la Biblia no es solamente el Nuevo Testamento. Ahora, ¿esto quiere decir que todo lo que Dios le prometió al pueblo de Israel me lo promete a mí? No. Esto quiere decir que entonces lo que le pasó a Sansón, que le quitaron los ojos, no. Pero dice la palabra del Señor que todas esas cosas fueron escritas para que nosotros podamos conocer y valorar lo que está bien o lo que está mal. Primera de Pedro 2:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál era la verdad? Tu palabra es verdad. Entonces, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahí. Ajá. En ese, digamos, si él está hablando la obediencia a la verdad, sí, a la palabra, pero no está hablando propiamente, digamos, a la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, no está hablando... Es parte de la palabra. Ajá. ¿Sí? O sea, no la excluye. Ni necesita incluirla, sino que es parte de ella. Entonces, hermanos, aquí la pregunta es, si yo quiero purificarme, entonces, ¿cuánto tiempo paso yo conociendo la palabra? Pastor. Sí, mi hermano. Devolviéndonos ahí al libro de los Salmos, en el Salmo 139, en el versículo 23, un hombre que siempre añoró la presencia del Señor en su vida. Un día él, en el Salmo 88:10 dice él algo así, porque yo prefiero estar un día en tus atrios que mí fuera de ellos. O sea, 84. Sí, 85. No era para ver si estaba poniendo. No. Voy a esto. El alcance, que es todo un reto para nosotros. Ver a David parado en la presencia del Señor y decir: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Verdad? Pruébame, le dice, y ve si hay, o sea, esa parte de que tiene David, cuánto tiempo, y yo siempre se lo he dicho, y quiero ser reiterativo en esto, porque he escuchado a hermanos acá en la iglesia decir, es que yo paso santificado porque paso yendo todo el día a Faro del Caribe, y que esto, yo no digo que eso es malo, porque no es malo. Pero eso nunca va a sustituir el tiempo que usted saca para estar en la presencia del Señor. Ahora,
es que me dice, es que yo siento que el Señor me habla. No, a usted el Señor le habla a través de la palabra. ¿Y cómo le habla usted al Señor? ¿Ah? A través de la oración. Entonces, ¿cómo puede usted entonces conocer la voz de Dios si usted no tiene intimidad con Él? Y veámoslo aquí, porque esto, para así rápidamente, no quitarle tiempo. Cuando el enemigo habla, el enemigo paraliza. Porque cuando Goliat le habló a todo el ejército de Israel, todo el ejército de Israel estuvo paralizado. Desde el cobarde Saúl, que no había un hombre más grande, más alto que él, de los hombros para arriba, él es el hombre más alto de Israel. Él tuvo miedo. Y todo el ejército de él tuvo miedo. ¿Qué nos pasa? Cuando nosotros estamos atravesando una adversidad, podemos hacer como hacía el pueblo de Israel, que hacían fila y veían a ese hombre gigante que decían ellos, haciendo fila, formación de guerra. Nosotros nunca vamos a poder vencer a ese gigante. Y el enemigo, ¿qué nos dice a nosotros? Vos nunca vas a poder salir de esta situación, vos nunca vas a poder dejar este vicio, vos nunca vas a poder salir de aquí. Y usted se paraliza. Puede venir a la iglesia, sí, pero usted siempre va a ser derrotado en esta situación. ¿Y dónde David escuchó la voz del Señor? En el desierto, detrás de la majada, detrás de las ovejas, detrás del excremento de las vacas y de las ovejas, ahí él escuchó la palabra. Y él nunca fue paralizado por la voz porque cuando él le hablaba, ¿qué le dijo él? Vos venís a mí con espada, con jabalina, con esto, mas yo vengo a ti ¿en qué? ¿En qué? Por la palabra, porque él siempre escuchó la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros, me recuerdo de Patricia, que dijo que, para que vea que a todos ustedes les pongo atención, Patricia dijo algo aquí en un estudio bíblico hace como 2 meses, que ella dice que ella se acuerda de todo, pero que cuando está pasando la situación todo se le olvida. Y eso es una sinceridad. ¿A cuántos de nosotros no nos pasa eso? Que cuando estamos en una situación, lo que menos nos acordamos es de la palabra. Entonces, viene eso. Entonces, ¿dónde nosotros estamos cimentados como cristianos? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En dónde estamos nosotros cimentados? Porque las pruebas siempre nos van a ver. Y algo importante con esa analogía que estás poniendo en cuanto a David, la historia de David, era importante que David sabía no solamente sabía eso que usted está indicando de una manera correcta, sino que también sabía quién era él. Porque Goliat salía y decía que él venía a retar al ejército de Saúl. Y la primera palabra que dice David es: ¿quién es este incircunciso que viene a retar al ejército del Dios viviente? Entonces no solamente es qué dice el enemigo, sino quién soy yo realmente. Volvemos aquí. Si tú eres un hijo de Dios, si yo soy un hijo de Dios, y yo tengo que buscar la santificación, ¿a través de qué? A través de la palabra de Dios. Punto. ¿Sí, mi hermanita? Pastor, cuando los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio de Jesucristo, ellos no tenían lo que tenemos nosotros ahora, el Nuevo Testamento. Entonces ellos ya no hablaban de las leyes, porque no se iban a hacer leyes, porque la ley decía que ni siquiera podían alcanzar la salvación los gentiles, sino solamente los judíos. Entonces, pero Pedro en su primer discurso, él lo que habla es del Señor Jesucristo y habla del profeta Joel y de David, y al final dice, y perseveraban en la doctrina. Entonces se cambian. Mi pregunta es si se cambian las leyes del Antiguo Testamento por doctrina. Se cambia porque el Señor Jesucristo incluso fue muy vehemente en decir que Él no vino a abrogar la ley, Él no vino a quitar la ley, Él vino a cumplirla. Entonces ahora sí, en el Nuevo Testamento vemos algo cuando dice la doctrina de los apóstoles, eran las enseñanzas de los apóstoles. Ahora, ¿sobre qué enseñaban los apóstoles? Sobre el ministerio de Cristo Jesús, que Él era el Hijo de Dios, que murió, que resucitó y que regresará. A partir de ahí nace
el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo evangelio, por decirlo de alguna manera, o el Nuevo Testamento, y es la enseñanza. Pero ellos se basan en las cosas que decían, porque cuando Pedro está predicando y sobre el venir del Espíritu Santo, y todos hablaban en idiomas diferentes, ¿qué es lo que dice Pedro? Esto fue lo que dijo el profeta Joel. Entonces se basa en ¿dónde? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, para demostrar lo que está pasando en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo lo mismo, en muchas ocasiones hace referencia al Antiguo Testamento para demostrar lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Entonces yo no puedo decir que uno votó al otro, sino que más bien uno complementó al otro. Y ahora, como hijos de Dios, nuestra responsabilidad es conocer todo el panorama completo. Desde Génesis capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo ya viene la primera promesa del Mesías, desde Génesis, y no esperar conocer a Jesús solo a partir del Nuevo Testamento. Poder entender las profecías de Isaías 53, que se presentaron casi 700 años antes de que Jesús estuviera en la cruz, y ver el cumplimiento en la cruz, en Mateo y en Marcos y en Lucas. ¿Me voy a entender? Entonces al final no puedo decir, desecho porque ya se pasó y ahora me quedo con no, sino que toda la escritura, por eso cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Pero, o sea, mi pregunta es, ¿qué complicado tiene que haber sido para los apóstoles? Porque ya ellos no hablaban o sea, sí se referían a los profetas, pero ya no había todo el reglamento que el Antiguo Testamento tenía. Igual para nosotros. Entonces, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero lo que nosotros necesitamos tener ahora es una doctrina correcta que vaya conforme a lo que el Señor Jesucristo estableció. Esa es mi pregunta. Sí, de hecho quizás nosotros por razones étnicas, nosotros no tenemos el Antiguo Testamento como un libro de leyes para nosotros, pero a veces nos enseñaron religiones paganas y a veces nos enseñaron costumbres paganas. Y cuando venimos a Cristo tenemos que erradicar todo eso, quitar todo eso. Entonces al final es también ese conflicto de quitar cosas que yo aprendí, porque a mí me enseñaron. Por ejemplo, a mí me enseñaron, trate bien al que lo trata bien, y al que lo trata mal, hágalo a un lado. O por ejemplo, mi mamá, le llevo gallito a las vecinas que me dan gallito, y eso va aprendiéndolo uno. Y aquella vecina que es una repugnante, que no, yo con ella no. Todo eso lo va aprendiendo. Sí, todo eso lo vamos aprendiendo. Entonces, cuando venimos a Cristo, tenemos que empezar a modificar nuestra forma de vivir. Pero no puedo decir que el Antiguo Testamento ya pasó, ¿verdad? Sino que podemos sacar enseñanzas también importantes de eso. Sí, pastor, no, de hecho que por ejemplo, cuando Esteban diserta, digamos, Esteban agarra todo el Antiguo Testamento y él llega y expone toda, digamos, la cátedra que le dan a los judíos sobre, básicamente, en lo que es el Antiguo Testamento. Ahora, yo creo que el cambio fundamental, nada se quita, o sea, el cambio fundamental es que en el Antiguo Testamento la cercanía de Dios era venir tapando los pecados, o sea, a como se pudiera, acercarse a través de los sacrificios, a través de buenas obras, a través de tratar de buscar esa cercanía como Dios había propiciado en ese momento, sabiendo que Él tenía este momento para que hoy es la fe en Él y en la obra consumada que Él ya hizo, ¿verdad? Entonces, esa es al final la diferencia. Pero por ejemplo, si usted agarra todo el Antiguo Testamento, de hecho que hoy en día gran parte de la ciencia y gran parte, digamos, de la inteligencia del ser humano, si usted la ve y ve el Antiguo Testamento, se basa en eso. Hasta la cuarentena, por ejemplo, términos médicos, términos inclusive de comida, todo. O sea, el Antiguo Testamento está lleno de cómo Dios nos fue guiando poquito a poquito a, vean, no hagan esto no porque Él nos castigue, es porque si se comían eso se iban a morir, y de verdad se morían, y hoy no sabemos por qué. Porque había que quitar a la gente que estaba con lepra. Bueno, porque si no se propiciaba una gran enfermedad. Entonces, exactamente, sí. En eso Dios ha sido bueno, trayendo a través de la ley, porque la ley no es mala.
La ley en sí misma es buena. El hecho es que nadie podía cumplir la ley por sí. Pero eso nos hace ver nuestra naturaleza y que era necesario un redentor. Amén, así es. Y entonces, mis hermanos, a partir del Nuevo Testamento, por supuesto, el mensaje es Cristo, la obra de Cristo, lo que Él hizo, lo que Él trajo, lo que Él le dio vida nuevamente. Ahora también en el Antiguo Testamento dice: les pondré mi ley en sus corazones y les quitaré su corazón de piedra. ¿Dónde se cumple eso? En el Nuevo Testamento, a partir del cambio que Dios hace en nuestra vida. Entonces es importante todo esto. Vamos a continuar aquí. La vida cristiana entonces es un proceso que consiste en ser cada vez más semejantes a Cristo. Qué concepto, ¿verdad? La vida cristiana es un proceso que consiste en ser cada vez más semejantes a Cristo. ¿Cuándo termina ese proceso? Cuando Él venga. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, los puso de primeros en la lista, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que fueran hechos como, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Usted me puede preguntar, hermano, ¿y cuál es el propósito de entregarle mi vida a Cristo? No es tener un pasaje para no ir al infierno. No, la razón es para que usted sea conforme o igual o parecido a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. El primogénito es el primero. Entonces, ese es el proceso de vida. El ser cristiano no es decir: ya acepté a Cristo y voy a la iglesia y vivo mi vida como a mí me parece, Dios me conoce, a mí que me importa lo que digan los demás, es un problema mío, yo veré cómo vivo mi vida. Ay, sí, aquel falló en esto y usted que me viene a decir, el que cree estar muy firme, mire que no caiga. Usted cree que aquí, sí, yo fallé aquí, pero usted que en esto, ¿me doy a entender? No, esa no es la razón de ser hijo de Dios. No, la razón de ser hijo de Dios es que yo sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. Ahora que viene una pregunta ahorita que estamos terminando casi el año, faltan 2 meses casi para terminar el año. La pregunta es: en enero del 2025 a hoy, octubre 28, 27, hoy 28 de octubre, he sido un poquito más conforme a la imagen del Hijo de Dios. Me estoy pareciendo un poquito más. Soy un poquito más sabio. Soy un poquito más prudente. Soy un poquito más evangelizador. Amo más a mis enemigos de lo que los amaba el 1 de enero. Un poquito más temeroso también. Un poquito más temeroso de Dios. Esa es la pregunta. Porque la idea es precisamente, es un proceso que consiste en ser cada vez más semejantes a Cristo. Entonces yo tengo que valorar si el 31 de diciembre yo me pongo a pensar, el 31 de diciembre del año pasado yo era menos paciente de lo que soy ahora. Gloria a Dios. Ay, el 31 del año pasado al 31 de este año he podido conocer más de la palabra del Señor. Me propuse estudiar más la palabra del Señor. ¿Saben cómo yo empecé a estudiar los libros proféticos? Por eso yo decía: ¿cómo es posible que yo nunca haya leído? No sé ni para qué se escribió Amós, Habacuc, no sé con qué se come, si con leche o en agua. Y me dio pena a mí, siendo yo un chiquillo, un muchachillo, me dio pena.
Entonces empecé a estudiar los libros proféticos, los profetas menores, mal llamados menores, pero no me voy a meter en eso. La pregunta es eso, ¿estoy creciendo? No estamos en una competencia quién crece más, gracias a Dios por eso. No estamos en una competencia, pero sí necesito crecer. Amén. Sí necesito crecer. Eric Lonis, un portero costarricense, lo escuché en una entrevista hace muchos años, y entonces él bueno, en su tiempo era un muy, pero muy buen portero, muy reconocido. Y entonces una vez le preguntaron que por qué o a qué se debía que él iba mejorando y mejorando y mejorando. Entonces él dice, es que yo compito conmigo mismo. ¿Cómo? Entonces dice que cuando terminaba el entrenamiento siempre buscaba compañeros que quisieran tirar a marco de punto de penal, y él atajaba y atajaba y atajaba y entrenaba. Ya había terminado el entrenamiento, ya todo el mundo se puede ir para la casa, pero él seguía. Entonces él decía, yo necesito hoy ser mejor que ayer. Qué linda si esa sería nuestra filosofía en la vida cristiana. Yo necesito hoy ser un mejor cristiano. Por eso aquella frase una frase que yo escuché, que la adapté, y dice así: yo no pretendo ser el mejor cristiano del mundo, solo pretendo en mi mundo ser un mejor cristiano. Eso es lo que yo pretendo, en mi mundo. Ese proceso será completado cuando lo veamos cara a cara. Primera de Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahí es donde vamos a graduarnos. Ustedes saben que un funeral de un cristiano básicamente es como una graduación. Ya se graduó, ya está en la gloria, ya obtuvo el premio, ya está con el Señor. Esa es la muerte de un hijo de Dios. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pues nuestro cuerpo de humillación, este cuerpo, lo que luchamos, hermano. Yo quiero hacer el bien y me preparo para hacer el bien y salgo de la esquina cantando un corito y llego a la esquina y está la vieja chismosa que me cae tan mal y hasta ahí llegué. ¿Me doy a entender, hermanos? Es que esa es la vida nuestra. Esa es la vida nuestra. Un día de esto salgo yo tranquilo de la casa. O sea, frente a la casa donde yo vivo, al frente hay una plaza, y yo no sé por qué, pero todo el mundo lleva sus perros ahí. Después de las 4 de la tarde usted ve perros, perras, grandes, pequeños, peludos, de todo. De todo. No hay menos de 40, 50 perros, por lo tanto no menos de 40 o 50 personas, cada quien con su perro. Se supone que los perros, cuando echan su popó, el dueño debería recoger eso. Pero resulta que hay algunos dueños como que se les olvida el concepto. Y no solamente están en la plaza, sino que se van para el frente de mi casa. Están las 2 huellas de la cochera, hay un poquito de zacate en el centro, y un poquito de zacate aquí, y otro poquito de zacate aquí. Pues los benditos perros es ahí donde se quedan, ¿verdad? Y entonces yo salgo de mi casa tranquilo, ¿verdad? Y pongo el pie y hasta que se mentira. Yo les voy a decir una cosa para que les conmigo. Yo no me bajo de la cruz, pero desde arriba me encantaría escupir al dueño de ese perro por lo menos. Esa es nuestra lucha, hermanos. Esa es nuestra lucha. Esa es nuestra lucha. Este cuerpo, el cual transformará este cuerpo de humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Ahí va a ser la graduación.
Entender esta gran verdad debería motivarnos a no contaminarnos con pecados o malos hábitos que nos alejan de esta meta. Para el 2026, ya por el cuerpo pastoral, estuvimos viendo, ya tenemos todo el plan de estudio, de trabajo, predicaciones, enseñanzas. Pero hay un tema que dice así, ¿no? Nada más el título. Conectados a internet y desconectados totalmente de Cristo. Está bueno. Así estamos viviendo el cristianismo. Así se está viviendo el cristianismo. Y les pido que estemos orando porque, bueno, no me voy a adelantar, pero estemos orando porque para el próximo año vienen temas fuertes. Porque la idea es que el 2026 seamos más maduros espirituales. Amén. Esa es la idea. Entonces, entender esta gran verdad debería motivarnos a no contaminarnos con pecados o malos hábitos. ¿Cuántas veces nosotros podríamos estar escuchando una predicación, pero preferimos estar escuchando un programa deportivo? No digo que es malo, conste. Y yo de una vez me confieso, ahora cuando voy para mi casa voy oyendo un Monumental porque me interesa escuchar el partido. No voy a ser hipócrita. No voy a ser hipócrita. Pero ¿qué tal si mañana me conecto 3 horas oyendo el programa de deportes y después me conecto 1 hora viendo las noticias y después otras 3 horas hablando de política? ¿En qué momento estoy dedicando yo para por lo menos escuchar una predicación? Una. Hermanos, aquí no se trata de jugar de ser santos, pero seamos conscientes. Muchas veces hay muchas cosas, malos hábitos, no estoy diciendo que sean cosas malas, son hábitos malos que nos alejan de esta meta. Nos van alejando, nos van sacando, y poco a poco, como cuando estamos en el mar y el mar nos va arrastrando, y según usted estaba metido hasta las rodillas, cuando usted se da cuenta tiene el agua aquí, y usted tiene que decir, no, suave López, o sigo o me devuelvo. Porque son hábitos que nos van llevando a eso, hermanos. Tenemos que ser conscientes. Yo no digo que ahora quite el internet de su casa y bote Netflix y no, yo no digo eso. Nada más pensemos cuánto tiempo dedico de las 24 horas del día para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos tiempos muertos tengo en mi día? Mientras estoy esperando a alguien, mientras estoy haciendo una fila en el banco, mientras espero que el agua hierva. ¿Cuántos tiempos muertos podría yo aprovechar para escuchar un devocional personal? O leer. O hay hasta juegos, yo tengo en mi teléfono juegos interesantísimos de preguntas bíblicas. Pero ojo, son preguntas bíblicas que no crean que te dan opciones. No, si usted no la contestó bien, arranca otra vez. ¿Cuánto tiempo tengo yo para esas cosas? ¿Me doy a entender, hermanos? No dejemos que los malos hábitos nos alejen. Purificar significa cuidarnos en lo moral, poner real atención a lo espiritual y vivir cada día como si fuera el día del encuentro con nuestro Dios. Solo ahí sale una predicación. Vuelvo a leerlo. Purificar significa cuidarnos en lo moral, poner real atención a lo espiritual y vivir cada día como si fuera el día del encuentro con Dios. Creo que no hay mucho que agregarle a esto. Pero hay algo que debemos hacer para permanecer moralmente idóneos. Aquí ya casi voy a terminar, ya voy a hacer unos minutitos. Primera de Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participéis de pecados ajenos, consérvate puro. Se le escribe Pablo a el pastor Timoteo y le dice: no impongas con ligereza. ¿A quién se le imponía las manos? ¿Al carnicero? No, está hablando de ejercicio espiritual, está hablando de ejercicio religioso, está hablando de vida espiritual. Es que no todo lo que parece espiritual es espiritual. O sea, no todas las predicaciones que hay en internet son buenas.
No todo lo que dice que habla de Dios está bien. Cuidado. Consérvate puro. Consérvate puro. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos. Acercaos a Dios. Y vosotros los de doble ánimo, ¿qué? Ay, Dios mío. ¿Cómo me acerco a Dios? En oración, lectura de su palabra, sumisión a su palabra, obediencia. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad. ¿Cuántos pecadores hay? Levanta la mano primero. ¿Cuántos pecadores vemos aquí? Limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purifique vuestro corazón. ¿Cuántos de doble ánimo? Primera de Pedro 2:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo purificó la alma? El alma. Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros entrañablemente y de corazón ¿cómo? Dejo ahí la segunda pregunta. Próximo martes, si Dios quiere. Segunda pregunta apenas de este autoexamen. Amén. Rapidísimo, que es que los miércoles hay un pastor muy interesante, un mexicano, que aporta bastante. Estaba pensando yo en que sería muy interesante hermanar esta iglesia con la iglesia que él pastorea. Claro. Verás que Doctrina Más Sana tiene nombre. Qué bueno. El hermano está haciendo referencia al culto virtual. Yo lamentablemente no he podido conectarme porque mi esposo tiene clases en la universidad los miércoles, entonces me toca, apenas llego en la noche, cuidar a él. Pero verás que el otro día, por todo ahí parece que estaba predicando el hombre. Verás que bonito. Qué bueno, gracias a Dios hay que aprovechar esos. David. Ok, bueno hermanos, empezamos un poquito tarde, pero sí aprovechamos el tiempo de oración.